Saludos amados, bienvenidos a nuestra primera sesión de Hebreos como Dios lo entiende. Hoy vamos a tener una introducción más que un detalle de los capítulos y versículos del libro de Hebreos. Vamos a estar hablando sobre lo que el libro de Hebreo nos dice acerca de su autoría, acerca de su historicidad, acerca de la localización del autor, etcétera. Los detalles que importan para propósitos exegéticos en cuanto a la realidad de la escritura de este libro inspirado por Dios. Déjenme mostrarles una tabla que tengo aquí así rapidito. Esta tabla nos muestra a nosotros aquí unos cuantos detalles. Por ejemplo, así a muy grosso modo, la verdad es que todavía no podemos afirmar que sabemos quién fue el autor del libro de Hebreos. Pero vamos a hablar un poquito más de esto. También la fecha aproximada, 65-67. El tema principal, la superioridad, la soberanía de Jesucristo. Y luego tenemos una entrada que nos habla acerca de cómo Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Y también tenemos el detalle de su significado. Jesús es mejor en su persona, es mejor en su sacerdocio y mejor en sus patrones. Y luego es un cierre, un epílogo. Aquí podemos ver cómo el libro de Hebreos nos muestra que Jesús es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que el sábado. Igualmente nos muestra que Él es en su sacerdocio más grande que los sacerdotes levíticos terrenales, más grande que todos los sacerdotes arónicos, más grande que el antiguo pacto mosaico y más grande que todos los sacrificios y todas las ofrendas que se hicieron en aquellos tiempos. También vamos a ver cómo Él es mejor en sus patrones para que tengamos la audacia para entrar en el lugar santísimo, la fe para confiar en Dios, ver a Jesús como nuestro ejemplo y el amor para bendecir a los demás. Y por fin en el epílogo, una apelación y una palabra de exhortación. Aquí vemos que los versículos claves, amados, son estos que estamos mostrando aquí arriba. Dice, retengamos, el énfasis principal es qué debemos creer. Y la idea principal es que Jesús es mejor que todos los profetas y todos los ángeles, que Josué, que el sábado en la antigüedad, más grande que todos los sacerdocios y las prácticas sacerdotales. Y por lo tanto, debemos continuar teniendo el reto de continuar creyendo esas palabras de exhortación. También tenemos 5 advertencias. La primera es no descuidar, capítulo 2, versículos 1 al 4. No dudar en el capítulo 3 del 3:7 al 4:13. No enfriarnos en el capítulo 5, 11 al 6:20. No rechazar lo que se nos está ofreciendo
en el capítulo 10 del 19 al 39 y no desafiar la oferta de Dios, el 12, 14 al 29. Todo esto lo vamos a estar viendo de manera detallada, amados, paso por paso, en lo que viene de este programa. Yo no les puedo decir ahora cuánto tiempo esto nos va a tomar. Estamos contemplando unas 15 semanas, pero podría tomarnos un par más. Pero otra vez, el tema principal es Jesús, que es lo mejor de Dios. El autor, como dijimos, desconocido. Los destinatarios son la audiencia judía, que no sabemos exactamente su localización. La fecha de la escritura, del 65 al 67 aproximadamente. El lugar de la escritura se cree que fue Roma, pero también se piensa de otros lugares. Y el propósito de la escritura, el exhortar a una audiencia judía a seguir adelante de la mejor manera, la cual fue hecha posible por Cristo Jesús. Y la final y culminante revelación de Dios. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la autoría. Así, vamos a hacer todo esto a vuelo de pájaro, porque ya cuando entremos en materia vamos a estar viendo todo esto con lujo de detalle. Hoy solamente vamos a hacer esta introducción para que tengamos una base para marchar sobre ruedas en los detalles de lo que el libro de Hebreo trata de enseñarnos. Porque la verdad es que no hay ningún consenso sobre quién realmente fue el autor de este libro. El libro en sí es anónimo y el texto no hace ninguna referencia directa acerca de quién es el autor. No hay evidencia explícita de quién pudo haberlo escrito, aunque el autor debe necesariamente haber sido alguien que estaba bien familiarizado con las escrituras, con las prácticas judías de la antigüedad, con el templo y con todos estos detalles. Y se han hecho varias sugerencias sobre quién podría haber sido el autor. Podríamos, y de hecho vamos a mencionar las más comunes. Por ejemplo, la primera y la que muchos todavía insisten que es que Pablo escribió este libro. Muchos han argumentado que Pablo fue quien lo hizo y dan varias razones. La primera es por la manera en que el tema se concentra en enseñar acerca de la fe. Y porque el escritor estaba asociado con Timoteo. También vemos como en algunos versículos se menciona a Habacuc 2:4, quien Pablo usó en 3 lugares diferentes en el Nuevo Testamento. Asimismo, hay un fuerte énfasis en la persona y la obra de Cristo, lo cual es típico de Pablo en todas sus cartas. Sin embargo, hay elementos importantes del libro que no parecen ser de origen paulino, amados. El autor nunca usa su nombre, lo cual sabemos que Pablo en todas sus cartas siempre lo hacía. Y parece ponerse fuera del círculo de los apóstoles del Nuevo Testamento, lo cual Pablo siempre afirma su apostolado. El estilo de la escritura es bastante más clásico que el estilo de Paul. Y la verdad es que se parece mucho más al estilo de Lucas. Y el énfasis en el sacrificio de Jesús no se encuentra en ningún material que Pablo haya escrito. Entonces, en ese sentido, la realidad de la posibilidad de que Pablo haya escrito este libro es un poco vaga, aunque muchos aún hoy afirman que Pablo fue quien lo escribió. Hay otros que dicen que quien lo escribió fue Silas, y algunos han sostenido que hay similitudes entre la primera de Pedro y esta carta, y notan que Silas era el que no solamente el que escribió esta carta, pero quien
la llevó. Bernabé es otro candidato. Nosotros sabemos que Bernabé viajó con Pablo, él estaba familiarizado con Pablo, y tenía, él era un levita, tenía la experiencia judía en todos los aspectos. El mismo escritor Tertuliano ah, ha insistido que fue Bernabé el autor, pero la verdad es que aunque él estaba bien versado en el sistema de adoración y en todo lo que tiene que ver con la tradición judía del siglo I, ah, igualmente también vemos como este es un libro que es motivador y como ah, Bernabé es mencionado como el hijo de motivación en la palabra de Dios. Por eso estas cosas le hacen a él coincidente y por ende probable candidato para estas escrituras. Aunque la verdad, también hay algunas similitudes con las cartas de Pablo que podrían atribuirse al hecho de que Bernabé pasó un gran tiempo con Pablo. Pero aún así, todas las cosas que lo atribuyen a él son demasiado vagas. Apolos es otro que se ha mencionado. Sin embargo, nosotros vemos que es muy poco probable que este haya sido. Este fue el candidato que Lutero presentó. Y igualmente hay otros teólogos modernos que insisten en que él es un buen candidato. Sin embargo, cuando vemos los detalles de la carta, el candidato que parece ser más adecuado para esta es Lucas. El único contra que tenemos con Lucas es que él no era judío. Sin embargo, todos los aspectos de la tradición judía lo podemos ver uh, en, el, en el libro de Lucas y en el libro de los Hechos, como él estaba bastante familiarizado con ella. En Hechos capítulo 7 hay una demostración allí de cómo él estaba al tanto de todos los detalles de estas tradiciones. Hay un hay un señor llamado David Allen que hizo en el Southwestern Seminary una tesis doctoral proponiendo a Lucas como el autor de Hebreos. Y la verdad es que él pone a Lucas como el que estaba preocupado por los sacerdotes judíos que se habían vuelto al cristianismo, pero que aún estaban tendiendo a querer volverse a la fe judía o a continuar las prácticas judías. Y hay varias evidencias que ponen esto en perspectiva. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, que vivió del año 155 al 220, es citado diciendo que la epístola a los hebreos es una epístola que fue escrita en hebreo por Pablo y traducida por Lucas cuidadosamente al griego. Y esto parece, la verdad, poco probable. Sin embargo, pone a Lucas como en el centro de esta escritura. Igualmente, nosotros encontramos los estilos de Lucas bastante frecuentes en la epístola de los Hebreos. Otro que mencionó este hecho fue Orígenes, otro historiador del siglo II, quien también es mencionado diciendo que esta carta, la más probable persona que la ha escrito fue Pablo, aunque él insiste que la verdad, el único que sabe quién escribió esta carta fue Dios. Pero hay varias otras similitudes, por ejemplo, las similitudes léxicas.
porque hay 53 palabras que son exclusivas de Lucas en el Nuevo Testamento y que aparecen en el libro de los Hechos, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas y también en el libro de los Hebreos. Y estas no son coincidencias pequeñas. Otras similitudes están en el vocabulario que aparece en el Evangelio de San Lucas y en el libro de los Hechos y en el libro de los Hebreos. Igualmente existen similitudes estilísticas. Por ejemplo, hay un estilo que es casi clásico de los prólogos de Lucas, de Hechos y de Hebreos, que son coincidentes. Igual que la conjunción que se usa con mayor frecuencia en los escritos de Lucas, también la encontramos en el libro de Hebreos. Y el uso, por ejemplo, de algunas palabras específicas que no aparecen en otro lado en los evangelios o en las otras cartas, pero que aparecen igualmente en el libro de Lucas y en el libro de Hebreos. Hay varias de estas palabras que podríamos mencionar, pero vamos a tener tiempo para entrar en esos detalles más adelante. Hay prácticas gramaticales específicas que son encontradas de manera clara por ejemplo, en Lucas 9:52 hay una palabra infinitiva que es usada, que es os, que es usada por Lucas aquí y la usa también en Hechos 20:24 y que aparece en Hebreos 7:9 y no aparece en ningún otro lado en los evangelios. Entonces, hay muchas otras palabras así que son coincidentes en estos tres libros y que no aparecen en otros lados, lo cuales ponen a Lucas en la vanguardia como posible autor de esta carta. Podríamos hablar de muchas de ellas, pero, por ejemplo, detalles específicos que Lucas usa son como, por ejemplo, el futuro infinitivo del griego, que es muy específico y ocurre solamente en el libro de los Hechos y el libro de Hebreos. O, por ejemplo, el participio futuro, igualmente, que se usa para expresar propósitos, se encuentra solamente en el libro de los Hechos, específicamente en Hechos 8:27 y en el libro de Hebreos capítulo 13:17. Son detalles importantes que hay que tener en cuenta y que nos ponen a nosotros en alerta acerca de la gran posibilidad de que Lucas fuera el escritor de esta carta. Hay una palabra muy común que es usada en el libro de los Hebreos que habla de cuánto más, siendo comparación, y esta solamente la encontramos en Lucas y en Hebreos. Así hay otros participios, otras formas verbales y otros detalles específicos que hacen a Lucas el mejor candidato de todos. Hay un comentario sobre el libro de los Hebreos escrito por B.F. Westcott que dice: ya se ha visto que los primeros eruditos que hablan de la epístola notan su semejanza en estilo con los escritos de Lucas. Y cuando se ha hecho todo lo posible por coincidencias que consisten en formas de expresión que se encuentran también en el Septuagint, en el 70. El 70 es la traducción griega del libro del Antiguo Testamento. En otros escritores del Nuevo Testamento o en el griego tardío en general, la semejanza es indudablemente notable. Y esto es importante porque así es como vemos que en ambos tres libros, el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos y el libro de Hebreos, los tres utilizan mayormente, no 100%, pero mayormente esta traducción griega del libro de los Hebreos para usar las referencias del Antiguo Testamento. Y esto definitivamente otra vez lo pone a él en la vanguardia. Asimismo,
Tenemos también similitudes teológicas, por ejemplo, cristológicas, o el énfasis en la humanidad de Cristo es bastante fuerte en el libro de Lucas e igualmente en el libro de los Hebreos. Y por ejemplo, la cristología de la entronización es prominente tanto en Lucas y en Hechos como en el libro de los Hebreos. Yo quiero exhortarles a ustedes, si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor pueden escribirlo en el texto o pueden enviarlo por Messenger y vamos a estar más que encantados de contestarlos. No duden en hacerlo porque para eso estamos aquí. Pero igualmente, también en las similitudes teológicas encontramos como nos habla de Cristo como la revelación final de Dios, la cual es fundamental en el Evangelio de Lucas. Y la encontramos detalladas en el libro de los Hebreos. En el libro de Lucas, en el capítulo 1 y 2, nos lo pone en perspectiva. Y aquí en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, y esta es la primera parte que vamos a estar viendo en la próxima semana. Entonces, la perfección de Cristo se enfatiza tanto en Lucas y en Hechos como en el libro de los Hebreos. Después está la angelología, después están las aproximaciones históricas del Antiguo Testamento. Existen tantas evidencias y tantos detalles que a mí me sorprende que no se haya asignado a Lucas como el definitivo autor, aunque la verdad es que de modo en su original el libro no aparece con un autor definido y es por lo cual se ha mantenido así. También vemos como los prólogos de Lucas y de Hebreos son coincidentes. Tanto Lucas como el autor de Hebreos utilizan en su marco general estos arreglos ortográficos que son estrictamente de su estilo. Y también vemos otros detalles que son esenciales, como la reconstrucción histórica, etcétera. Entonces, con esto podemos concluir que si queremos asignar un autor, el mejor candidato es Lucas. También podemos decidir que su destinatario son los judíos sacerdotes convertidos al cristianismo. Esto podemos encontrar referencias de estos en Hechos 6 y 7. La fecha de redacción, la más aceptada y más posible, es alrededor de los años 65 al 67, por razones específicas que vamos a estar viendo más adelante. El lugar de la escritura se cree que es Roma, aunque existen otros candidatos. Y la destinación de la carta a aquellos que iban a leerla se cree que estaban en Antioquía, en Siria. Entonces, hay otros detalles que son importantes que necesariamente nos ponen a nosotros en alerta respecto a tomar esta decisión. Respecto de la fecha, está directamente relacionada con el autor y el destino de la carta. Hay varias cosas que deben tenerse en cuenta sobre la posible fecha. La primera es que la carta debe haber sido escrita antes del 96, porque este autor cristiano Clemente de Roma nos habla a nosotros de esta carta en el año 96. De modo que esta carta ya debe haber sido bastante diseminada, bastante esparcida por todos lados para esta fecha. La carta tiene que haber sido escrita antes del año 70 porque por ningún lado se habla sobre la destrucción del templo y se hace bastante referencia a los servicios sacerdotales, los cuales todavía estaban funcionando. Esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en Hebreos 8:4, en Hebreos 9:6, en Hebreos 10:1 al 2 y en Hebreos 13:10. Y parecería extraño que la carta no mencionara este hecho de haber ya sucedido. Asimismo,
si la carta fue enviada desde Roma, entonces probablemente fue escrita del 64 al 67, porque estos eran los años durante la persecución que comenzaron en serio en estos tiempos contra los cristianos. Ustedes recuerdan que el emperador Nerón fue el que hizo los grandes estragos en estas fechas aproximadas del 65 al 68. Y sin embargo, estas persecuciones no son mencionadas. Por eso se calcula que más o menos esta es la fecha en la que anda esta carta haber sido escrita. Los destinatarios, no hay duda en la mente de la mayoría de aquellos que estudiosos de la palabra de Dios, que los destinatarios eran necesariamente judíos. La pregunta es, ¿qué tipo de judíos eran y dónde vivían? La primera idea es que eran algunos judíos que estaban inclinados a quedarse o regresar a Jerusalén y que conocían bien el Antiguo Testamento y sus rituales. Es posible que fueran judíos helenistas y esto se le atribuye al hecho de cómo se ha usado aquí el Septuaginta, los 70, la traducción otra vez hebrea del Antiguo Testamento al griego para usarlas como referencia. También se ha sugerido que esta gente pudo haber estado viviendo en el norte de África como en Chipre, porque allí la gente tenía un estilo de vida ascético parecido a aquellos que vivían en los montes, en el Corán. Pero también se ha sugerido que se trataba de judíos que vivían en Roma, aunque esto es muy poco probable. Una de las mejores sugerencias es que los destinatarios eran habitantes de Palestina o de Antioquía en Siria y que todavía estaban involucrados en la adoración en el templo, a pesar de que eran creyentes cristianos. Y los pasajes de advertencia nos ponen esto en alerta. Las amonestaciones que se hablan aquí, etcétera, de aquellos que son alejados de la fe, apoyados en rituales, etcétera. Otra pregunta sobre los destinatarios que hay que afrontar es la condición espiritual de la comunidad a la que se escribía esta carta. Y hay tres vistas principales, así, abuelo de pájaro. La primera, algunos sostienen que estos son creyentes que estaban siendo tentados a volver bajo el control del judaísmo. Y las advertencias otra vez están mostrando para que se abstuvieran de volver a ponerse en la esclavitud del judaísmo. Otros sostienen que los destinatarios eran judíos, que eran un grupo mixto, que había verdaderos creyentes y otros que solamente profesaban la fe, pero que aún estaban viviendo la vida judía. Y esto es importante. También hay otra última opción que nos habla de que es posible que los pasajes de advertencia estuvieran destinados a aplicarse tanto a los creyentes como a los incrédulos, desafiándolos a avanzar hacia o en completa rendición a Cristo Jesús, a la superioridad de Cristo Jesús. Entonces, estos detalles es importante que los tomemos en cuenta. Y aquí hay un esquema simple que vamos a estar viendo. Por ejemplo, la primera porción, la superioridad de la persona de Cristo, que vamos a estar viendo en los capítulo 1 comenzando en el versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Esto nos va a tomar un poquito de tiempo. La segunda es la superioridad del sacerdocio de Cristo, que encontramos del capítulo 4, 14 al 10, 18 aproximadamente. Y la tercera es la exhortación y el estímulo para seguir en la fe, la cual aparece del capítulo 10, 19 al 13, 25. Entonces, esto es importante porque
vamos a estar viendo cómo los judíos bajo persecución por el judaísmo, probablemente de enero, son mencionados aquí en el capítulo 10 al capítulo 13 aproximadamente. Y otros que son cristianos de segunda generación, pero que son verdaderos creyentes, tal vez sacerdotes convertidos. Y también tenemos la referencia de maestros falsos, que esto vamos a estar tocándolo. Se ve un poco acerca de la inmadurez de muchos de aquellos que a la carta se está refiriendo en los capítulos 5, 13 al 6, 1. Y también la dejadez, la apatía en la adoración de muchos en el capítulo 10. Pero los temas principales que vamos a estar enfocando son la exhortación a progresar, escuchando y atendiendo la palabra, vivir por la fe, para ser más específico. También como prioritario la superioridad de Cristo, la evaluación del estado espiritual actual de los creyentes y las expectativas futuras. Y palabras claves que vamos a estar mirando en todo esto, que son enfocadas en muchos lugares en el libro de los Hebreos, es mejor, como Cristo es mejor que todos los sacerdotes, que Cristo es perfecto, que Cristo es eterno y que Él estableció su reino. Esta palabra, por ejemplo, la superioridad de Jesús la vemos 13 veces, la perfección 14 veces, la eternidad 9 veces y así por el estilo. Entonces, la preocupación clave del libro de los Hebreos está enfocada en los problemas. Ya lo vimos en esta tabla que vimos anteriormente, en aquellos que están decayéndose, enfriándose, o en la duda, o en la dejadez, o en el menospreciar la hermosa salvación y los desafíos que debemos tener en cuenta. Todo esto lo vimos en esa tabla al principio. Pero este libro, como lo dijimos antes, fue escrito para creyentes en peligro de perder la salvación, para personas que son profesantes, que son verdaderos creyentes, miembros de la iglesia, y también para creyentes en peligro de perder las bendiciones terrenales y las recompensas celestiales al voltearse, darle la espalda al evangelio. Y también nos consideramos estos como casos hipotéticos de advertencia y que están siendo utilizados para animar a los creyentes a seguir adelante. Amados, estas son cosas extraordinarias que vamos a estar viendo con lujo de detalles. Vamos a estar viendo un perfil de Cristo Jesús de manera detallada y podríamos mencionar tantos de estos detalles, pero no tenemos el tiempo para ellos. Ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy y solo queríamos darle una introducción para mostrarle hacia dónde vamos y qué vamos a estar haciendo. El martes vamos a estar viendo versículos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Solamente esos 3 versículos, porque allí hay una gran enseñanza que necesitamos romper en pedacitos, desglosar, digerirla para poder usarla como introducción, como entrada a todo lo que va a venir después. Así es que afirmémonos en la fe, amados, afirmémonos en las doctrinas, por favor. Todos ustedes que van a estar participando, comiencen leyendo el capítulo 1 y vamos a gozarnos con la palabra este jueves próximo. Y nos vemos, martes próximo, no nos equivoquemos en esto. Hay muchas otras cosas que querría haberle hablado, pero por falta de tiempo vamos a dejarla para la próxima vez. Así que encuentra ánimo, no te desanimes, anima a tus hermanos, mantén tu camino limpio, camina confiado, libre de pecado, corre de manera constante y consistente, resistiendo y perseverando, y sigue mirando hacia arriba a Jesús, el autor y consumador de la fe, como nos dice Hebreo 12,
2. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Aleluya.